Era una época donde los ciegos eran marginados por no poseer las capacidades necesarias para ejercer un trabajo. Sin tener un futuro profesional, lo único que podían aspirar era fabricar cepillos y cestas. Pero hubo un hombre que logró cambiar ese destino. Louis Braille nació en 1809 en Courtrai, Francia. Era un niño completamente normal y saludable, pero un día le cambiaría totalmente la vida. A la edad de 3 años, trataba de imitar a su padre trabajando en el taller familiar de talabartería, y por desgracia se dañó uno de los ojos con un punzón que se utilizaba para perforar cueros, ocasionando un daño irreparable. Pero el mayor problema vendría después, ya que la infección se le pasó al otro ojo, quedando completamente ciego a la edad de 5 años. De todas maneras, Braille siguió asistiendo a la escuela de su localidad por 2 años, y sorprendentemente era uno de los alumnos más destacados del salón, pero al no poder leer o escribir, lo ponía en desventaja con respecto al resto. Por lo tanto, su futuro parecía estar truncado a causa de su ceguera. A la edad de 10 años, asistió en un instituto especializado para ciegos, donde sus instructores imponían una disciplina muy rígida. Sin embargo, no atemorizaba el fuerte carácter de Braille. La forma de aprendizaje se basaba en gran mayoría de forma oral. También le enseñaban algunos oficios sencillos. Lo más interesante de todo es que los alumnos también contaban con clases de lectura que, gracias al fundador de la escuela, Valentine Haüy, había conseguido desarrollar un sistema de impresión de libros con carácter en relieves para una lectura táctil. Pero podría decirse que el método era muy primitivo, ya que el sistema exigía una impresión individual en cobre para cada una de las letras. Aunque los alumnos las podían identificar con dificultad, no eran capaces de reproducirlas por sí mismos en la escritura. Ya para el año 1821, Charles Barbier, un capitán del ejército francés, llegó al instituto para compartir un sistema de lectura táctil usado por los soldados en la oscuridad para no alertar a los enemigos. Su sistema se basaba en no usar letras, sino líneas y puntos en relieve. Al principio, los estudiantes mostraron interés, pero luego perdieron ese entusiasmo, porque el sistema no tenía mayúsculas ni puntuación. Las palabras eran escritas como se pronunciaban, en vez de con ortografía francesa estándar. Mientras que sus compañeros lo dejaron a un lado, Braille fue una persona persistente e intentó perfeccionar el sistema invirtiendo todo su tiempo en eso, y en solo 3 años ya lo había conseguido, a la corta edad de 15 años, y en 1829 fue publicada la primera versión del sistema. Lo que hizo fue simplificar el método de Barbier, pero reduciendo los puntos en relieve. La idea era que entrara en la yema de los dedos y que no sobrepasaran. Al tener menos puntos es más fácil de entender. Los materiales que utilizó fueron simples: un papel, una rendija y una lezna. Irónicamente, usó el mismo tipo de objeto que le trajo la desgracia, pero ahora lo usa para darle el éxito al que un ciego no puede acceder. Su sistema consiste en un código de 64 caracteres, constituido por un rectángulo de 6 puntos que determinan una figura. Su forma de escritura y lectura se da de izquierda a derecha. Braille no solo se limitó a esto, sino que al amar la música, también inventó un sistema para escribir las notas. A pesar de todo, este método no se implementó de forma inmediata, ya que los docentes videntes en su principio mostraron rechazo, pensando que no era la forma correcta de aprendizaje. Entonces un profesor les prohibió la enseñanza. Lo más lógico era pensar que los chicos renunciarían, pero esto les provocó un efecto adverso. Se sintieron más motivados en aprender el método de Braille, así que estudiaban a escondidas, y se dieron cuenta que no solo eran capaces de leer los textos, sino que también podían escribir ellos mismos. Fue la primera vez que los invidentes
podían disfrutar de una autonomía. Braille se convirtió en profesor, ganándose la admiración de los estudiantes. Hay que tener en cuenta que en aquella época las personas ciegas estaban destinadas a quedarse estancadas hacia el progreso, pero Braille pudo romper esa barrera, pudo demostrar que no era necesario ver para cumplir tus sueños. A pesar que las cosas le estaban saliendo bien, Braille tuvo que enfrentar a su mayor desafío, una enfermedad llamada tuberculosis. Lo venía molestando más y más, por lo cual le era cada vez más difícil enseñar a sus alumnos. Su mayor aspiración de todas era imponer su método al mundo, que las personas ciegas puedan leer, puedan escribir y que sobre todo puedan progresar para no estar recluidos por la sociedad. Tristemente, no llegó a ver el potencial de su sistema. La enfermedad le arrebató la vida a la edad de 43 años. Al pasar el tiempo, a pesar de haberse ido, pudo cumplir su sueño. En 1882 ya estaba en uso en Europa y en 1916 llegó a América del Norte y luego al resto del mundo. Para cada idioma era necesario adaptarse, ya que el braille en su comienzo era francés. Esta historia encierra una serie de sucesos que desencadenaron a un camino. Al quedar ciego con un objeto punzante, le trajo la desdicha de no poder ver, pero también aprendió otras cosas en la escuela que Valentine Aui había fundado. Luego, y por fortuna, apareció el capitán Charles Barbier, donde presentó un sistema de lectura táctil usado en las guerras con el fin de poder comunicarse en la oscuridad para que los enemigos no pudieran verlos ni oírlos. Entonces, gracias a su esfuerzo y dedicación, pudo perfeccionar ese método y para lograrlo, escogió la lesna. El mismo objeto que le trajo el problema fue el que le dio en parte la solución. Gracias a él y a las personas que lo ayudaron, pudo lograr el éxito y a su vez beneficiar a todas las personas no videntes del mundo. Gracias, Braille. Gracias.